buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todas las personas que en este momento se unen a través de las plataformas de tu Iglesia Cristo es mi bendición. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa del Faro. El programa de los días martes, donde nos reunimos para hablar de diferentes temas. En buena parte, los que tocamos hacen alusión a eventos proféticos, a eventos que tienen que ver con aspectos que son relatados dentro de la Biblia, y que en algún momento los tomamos como eventos futuristas, pero que hoy por hoy son más mediáticos que cualquier otra situación. Es decir, hoy en día estamos viendo cada una de estas cosas, cómo se ven plasmadas en diferentes partes de la tierra. Y básicamente este programa lo que pretende o lo que busca es, a través de la escritura, reitero, poder hablar sobre este tipo de temas y analizar, primero que nada, la relevancia que tienen, la afectación y cómo se cumplen a cabalidad, y sobre todo, analizarlos para nosotros como seres humanos y cómo nos afecta, así sea usted creyente o no creyente, pero que de todas maneras estamos sintiendo lo que es el rigor de cada una de esas situaciones vividas, como le digo, en diferentes partes del mundo. La semana pasada, antepasada, perdón, hace 2 semanas, empezamos un tema referente a lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis, que en algún momento lo tocamos, que en algún momento se mencionó por allá, tal vez en los primeros capítulos de lo que fue el Faro, pero que hoy toman suma relevancia por cada uno de los aspectos que estamos viendo y que obviamente hacen alusión a lo que tiene que ver con el pueblo cristiano. Así de que hemos empezado a analizar lo que es la iglesia de Éfeso. Seguramente esta noche estaremos terminando con esta iglesia, con este grupo al cual le habla Jesús en el libro de Apocalipsis, y estaremos analizando a profundidad algunos ítems que han quedado pendientes. Antes de eso, permítame, quiero saludar como siempre a mis hermanos panelistas, quien esta noche me acompañan y con quienes desarrollaremos cada uno de estos temas. Así que arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida y agradeciendo su disposición para esta nueva enseñanza que tiene como objetivo poder analizar cada una de estas 7 iglesias que encontramos en el inicio del Apocalipsis. Así de que, bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo Faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias por tener esa deferencia con nosotros. Nos bendecimos en el nombre del Señor. Estamos viendo a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que se menciona aquí en Apocalipsis en el capítulo 2. Y algunos tratan de vislumbrar, ¿no?, que como están las iglesias allí referenciadas, son ciertas épocas donde la iglesia ha venido pasando, ¿no? Es decir, como si Éfeso fue la primera iglesia que existió allá, después vino la segunda iglesia que fue la de Esmirna, y luego vino la de Pérgamo, y cada una de las iglesias que han venido así, paso a paso. Sin embargo, cuando uno mira el contexto de cada una de estas iglesias, se va dando cuenta que no es cierto que las iglesias hayan tenido un tiempo específico, sino como que las iglesias viven, ¿no? Esas iglesias siguen viviendo en nuestros tiempos de hoy. Lo vemos con esta iglesia de Éfeso. Cuando analizamos cada uno de los aspectos, ¿no?, que nos presenta esta iglesia, vemos que muchos de esos aspectos se dan en las iglesias de hoy, en las congregaciones de hoy, en muchos lugares de hoy. Entonces uno no puede imaginar, ¿no?, y decir muy rápidamente que no, que la iglesia de Éfeso fue una iglesia que existió en los primeros años y esa ya pasó y hoy estamos viviendo la iglesia de Filadelfia. No, porque esa iglesia de Éfeso y ese espíritu que se movía allí, mire que se sigue moviendo hoy en día. Entonces, digamos, no es una forma secuencial en que han existido las iglesias, sino es más bien una forma de demostrar cómo las iglesias se mueven. Y cada una de esas congregaciones que hoy existen, uno puede encontrar las que están enmarcadas es en cada una de estas iglesias. Eso es lo que estamos tratando de ver, de vislumbrar,
y nos estamos dando con Éfeso, como ese Éfeso, ¿no? Y un espíritu que había allí en Éfeso, que lo vemos a la parte final, ¿no? De esta serie, nos damos cuenta que sigue existiendo en las iglesias de hoy en día. Eso es lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando. Así es que la invitación es para que ustedes se pongan en contacto con este estudio, permitan que nosotros les demos alguna enseñanza de lo poco que nosotros quizá conozcamos y, ¿por qué no? Permitirles que ustedes también intervengan con nosotros a través del chat de pronto y nos dejen saber también lo que ustedes piensan a raíz de esto. Bienvenidos y que ahora continuemos con un buen estudio. Siga, Pastor. Bueno, micrófono, micrófono. Pastor, pastor, micrófono. Perdón. Estaba diciendo de que que permítame menciono de que el día jueves pasado, justamente usted, copastor, tuvo una enseñanza en la cual mencionó algunos aspectos sobre esta iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, para que de pronto tengamos en cuenta algunas de las cosas que fueron mencionadas el día jueves y que indudablemente pues complementan lo que es este estudio sobre estas iglesias que estamos viendo. Bien, voy a ir con mi siguiente panelista en esta noche, nuestro hermano Exxon, quien la oportunidad pasada no nos pudo acompañar por circunstancias laborales, pero que hoy, gracias a Dios, lo tenemos nuevamente acá y quien seguramente nos ayudará a justamente tener un análisis profundo sobre este tema. Así que bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, familiares, amigos, ovnis extraterrestres, nefilines, ateos, agnósticos y demás. Cada vez le agregamos más personajes aquí a la lista de saludos con la responsabilidad y obviamente pues dándole gracias a Dios para podernos utilizar y poder nuevamente continuar en este estudio profundo sobre las iglesias del Apocalipsis, donde seguramente sí se va a aportar algunos datos importantes que usted va a poder conectar y va a decir, ah, yo no sabía, no me había entrado el estudio por esta razón o circunstancia. Pero sí, me acuerdo como ustedes mencionaron en el primer estudio hace 2 semanas, claro, este fue el primer set de estudios que se hicieron cuando se arrancó esta serie del Faro, imagínense, pastor, y seguramente hoy venimos con más vitamina, con mucho más conocimiento, con un poquito más de discernimiento y que seguramente si usted lo aprecia, seguramente va a aprender y va a agregar ese conocimiento a su propio intelecto. Sé que quedamos obviamente en una primera iglesia como es la iglesia de Éfeso y pastor, por mi parte estamos listos para arrancar porque vamos a intentar realmente cerrar esta primera iglesia para potencialmente continuar porque son 7, así que nos vamos a tomar unas semanitas yendo por estas iglesias, aproveche, tome nota y la invitación como siempre, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza para todos ustedes. Pastor. Gracias, hermano Exxon. Sí, como usted lo dice, este va a ser un estudio que seguramente nos va a tomar algunas semanas, pero que cada semana va a tener como resultante o como análisis ver cada una de esas iglesias por separado, ¿no? No va a ser un estudio generalizado, sino va a ser un estudio detallado de cada una de estas 7 iglesias, porque cada una de ellas tiene muchos aspectos importantes a analizar, a ver, y siempre lo fundamental es en qué tanto nos afecta y en qué tanto vemos esto relacionado o digamos, comparativamente viéndolo con lo que son las iglesias que podemos nosotros ver hoy por hoy. Incluso lo que decía el copastor hace un rato, de todas formas, hay algunas personas que incluso piensan que estas iglesias se han desarrollado es dentro de la historia, pero ¿qué tan de cierto hay eso? O más bien será que son diferentes momentos, situaciones o incluso iglesias de las que hoy en día vemos
regadas por diferentes partes del mundo. Eso lo vamos a analizar. Así de que lo invito para que esté abriendo la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 en adelante hasta el 7. Hoy voy a utilizar la versión Reina Valera. La semana que tuvimos el inicio de este estudio, utilicé la traducción lenguaje actual. Hoy vamos a mirar lo que es la Reina Valera. Y la escritura nos dice de la siguiente manera. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz que las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hasta ahí la palabra del Señor. Bien. Yo quisiera en esta noche darles la oportunidad de que arranquen mis hermanos panelistas en el caso del copastor, porque la semana pasada, reitero, tuvo un análisis sobre inclusive uno de los grupos que se menciona acá, los nicolaitas, y seguramente sería bueno, aun cuando está el estudio del día jueves, pero sería bueno de que él nos hablara si quiere tocarlo desde ya, digamos, este tema referente. Pero también me gustaría escuchar al hermano Exxon, porque él no estuvo en el primer programa y me gustaría escuchar tu opinión referente, digamos, a lo que hace alusión a esta iglesia para poder ahí sí como complementar o ir complementando ideas y términos en algunos aspectos. Así de que voy con usted, copastor, en esta noche. Como lo que hace referencia, digamos, allí en el versículo 6, cuando dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para mí esa es una frase muy diciente, ¿no? De lo que nosotros encontramos allí. Quiere decir que había una serie de personajes que eran estos nicolaitas que estaban haciendo ciertas cosas dentro de la iglesia, las cuales el Señor dice aborrecía, ¿no? A él no le gustaban esas cosas. Y yo les decía en la enseñanza del jueves, pues es de sabios, ¿no? Es de sabios uno imaginarse, pues muestre a ver qué hacen los nicolaitas, y sabiendo qué hacen los nicolaitas, pues yo no lo voy a hacer porque Dios aborrece esas cosas, ¿no? Por decir algo, los nicolaitas consultaban a los muertos. Pues yo ya sé que una cosa de esas el Señor la aborrece, entonces ¿cómo yo la voy a seguir haciendo? Pues hay una serie de cosas que hacían los nicolaitas, ¿no? Y que obviamente se estaban involucrando dentro de la iglesia. Pero no voy a tocar ese tema por ahora, al menos. Si nos da tiempo lo vemos un poco más adelante, o si no, como dijo el pastor, está el estudio que lo realizamos el jueves, que fue exclusivamente de los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? No, quiero tocar el principio, allá donde comienza la escritura, donde dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, hasta ahí todo va bien, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hasta ahí me voy a detener, porque ahí está la primera piedra, ¿no? Dentro de esta congregación o dentro de esta iglesia. Una que no puede soportar a los malos, una serie de personajes allí. Y dice que ha probado a los tales apóstoles y los encontró que eran mentirosos. En algún momento yo les preguntaba a la gente si eso de malos es igual a pecadores, ¿no? Y les pregunté dentro de la congregación alguna vez, si entrase aquí una persona que es homosexual,
si entrara una persona que es lesbiana, si entrara una persona que es borracha, si entrara una persona con cierto tipo de pecado, nosotros la echaríamos afuera o la recibiríamos. Y de acuerdo a al comentario de la iglesia que me expresaron ese día, me dijeron, no, la iglesia está para recibirlos, para abrazarlos. Porque si no, ¿cuál es la misión de la iglesia? Si yo no quiero juntarme, ¿no?, con la lesbiana, con la persona que tiene problemas de sexualidad, con los adúlteros, si yo tengo problemas para vincularme con los borrachos, con las personas idólatras, pues entonces la iglesia no está hecha para nada, ¿no? Porque en ese caso entonces nadie vendría. Justamente la iglesia está abierto su corazón, es para recibir a ese tipo de personas que están fallando en alguna forma. Una cosa es que uno no apruebe el pecado de esas personas, pero esas personas serían recibidas dentro de nuestro lugar. Pero sin embargo, mire lo que dice allí, y no puede soportar los malos, a los malos. O sea, quiere decir que la iglesia en ese momento no podía soportar a todo ese tipo de personas que tenían fallos dentro de la sociedad o incluso dentro de la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo aquí la palabra. Y ahí entonces ya hay una confrontación. ¿Cómo así que la iglesia no va a soportar de acuerdo a eso? La iglesia de Éfeso no soporta a que venga aquí la persona que tiene pecado. Entonces ahí uno tiene que entrar a mirar qué es lo que significa malo en este sentido, ¿no? Porque entonces ya no es pecador. Si dijese allí y no puede soportar a los pecadores o al pecado de los malos, ¿no? Eso cambia totalmente. Eso es distinto. Pero que diga no puede soportar a los malos, pues uno tiene que definir entonces qué son esos malos, ¿no? Porque entonces no pueden ser los pecadores, porque si fuesen los pecadores, quiere decir que esa iglesia rechazaba a los pecadores y eso no está dentro de la palabra de Dios. Nosotros estamos, pues las congregaciones, la iglesia está con los brazos abiertos para recibir al pecador y buscar que él se reconcilie con Dios. Entonces esa palabra de malos, ahí uno tiene que saberla interpretar perfectamente. Y eso es lo primero que quiero mostrar. La palabra del Señor dice, permítame, yo busco acá algunos versículos que tengo anotados. Por ejemplo, en el libro de Daniel 9:5. A ver, tenemos Daniel, capítulo 9, versículo 5. Y busquemos otra acción. A ver, miren lo que dice aquí. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Eso es lo que dice en Daniel 9:5. Quiero que noten bien esa primera frase que dice, hemos pecado y hecho lo malo. Dese cuenta que son dos palabras que uno creería que serían iguales. Si ya dijo que somos pecadores, ¿por qué dice y hemos hecho lo malo? ¿Se da cuenta? O sea que son dos términos que significan dentro de la palabra de Dios dos cosas diferentes. Pecado es una y ser malo es otra. ¿Qué es entonces ser malo? En Salmos, capítulo 1, versículo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados y no se detiene en la senda de los pecadores. Nótese bien que el pecador es el que anda en la senda, o sea, es el que hace, el que actúa, la obra en sí, ¿no? El que comete pecado. Esos son los pecadores. Pero cuando habla del malvado, habla es de lo que se dicta, del consejo, de la forma en que se habla. Entonces, dése cuenta que a través de la palabra, nosotros nos damos cuenta que malvado, entonces, es la persona que tiene buena palabra, ¿no? Y engaña a otros. Mientras que el pecador es obviamente el que hace cosas que van en contra de lo que es la palabra del Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 12, dice, hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros, guiñan el ojo, apuntan los dedos, no sé qué, y dice, esos solo piensan en hacer lo malo. Entonces nótense que sí, la palabra de Dios nos define que malos son las personas que están teniendo un pensamiento torcido, una forma
de comunicar las cosas que no van acordes, mientras que el pecador es el que comete, el que hace los hechos. Volvamos entonces a Apocalipsis 2, que es entonces donde nosotros queremos detenernos. Apocalipsis 2, versículo 3. ¿Has tenido paciencia? Versículo 2. Dice, y no puedes soportar a los malos, y has probado los malos apóstoles. Cuando habla de los malos aquí, está hablando es de un tipo de personas entonces que se han metido y están engañando es a la gente. Porque cuando el malo se refiere aquí no se refiere al pecador, se refiere es que había una serie de personas que estaban tergiversando lo que era la palabra de Dios. Esos son los malos de acuerdo a la palabra de Dios. El malo es el que tergiversa, el que engaña, el que trata de conducir a las personas en cosas que no son correctas. Ese es el malo, el pecador es otro. El pecador es el que comete actos que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces tengamos en cuenta ahí, cuando la palabra del Señor nos dice que no puedes soportar los malos, no se confunda. No vaya a pensar que es que esa iglesia estaba desechando todo el pecador, que todos los pecadores que vendían dentro de la iglesia entonces los odiaban, los echaban afuera. Porque de pronto muchos dirán eso, ¿no? No, pero es que miren la iglesia, aquí en esta iglesia dice que esas tipo de personas no las debemos tener dentro de las congregaciones. No, señor, la iglesia está hecha para eso, para albergar a todo el que tiene pecado, para poderlo cubrir y poderle mostrar un camino nuevo. Cuando se refiere aquí que no podía soportar o que la iglesia no puede soportar los malos, no puede soportar es los que vienen con un evangelio distinto, engañador, quienes tratan de tergiversar lo que es la palabra de Dios. Y la siguiente frase que sigue ahí, mire que dice, y has probado de los que dicen, mire cómo lo dice hasta como una forma, ¿no? De soslayo, como que si se burlan, los que dicen ser apóstoles. Y de eso sí que hay muchos. Ya los hablaremos después. Siga por ahora, pastor. Bueno, es que inclusive en el ambiente en el que se movió Jesucristo, cuando uno ve la narrativa de lo que son los evangelios, se puede uno encontrar esos personajes que usted menciona, copastor, de alguna manera marcados, ¿no? Si usted recuerda, una de las cosas que le criticaban profundamente a Jesús era que se reuniera con las prostitutas, con las personas que, digamos, eran como de alguna manera desechados por la sociedad justamente a causa del pecado, ¿no? Eran las personas con las que inclusive Jesús tenía muchos de esos, llamémoslo, encuentros en algún instante, y por esa misma razón Jesús era criticado por esa situación o por esas acciones. Más sin embargo, dése cuenta, o sea, aquí podríamos analizar digamos, el tema de lo que usted menciona, de lo que son pecadores. Más sin embargo, dése cuenta cómo le daba de duro, por ejemplo, a los fariseos o a los saduceos, ¿cierto? Siendo personas que conocían bastante, digamos, de la escritura, pero que sus enseñanzas, como usted lo menciona, eran completamente erróneas y donde justamente ellos lo que buscaban era favorecerse de alguna manera a ellos. De hecho, es tan así que incluso al mismo Jesús lo llevan a la cruz, precisamente porque iban en contra, no de la palabra del Señor, sino de las leyes colocadas o acomodadas en algún momento por el mismo eh, sacerdocio que en ese momento había dentro de lo que era el pueblo judío. Entonces, ahí nada más en aspectos como esos uno se da cuenta la separación que hay entre un pueblo pecador, reitero, como con el cual convivía Jesús y al cual lo recibía y perdonaba sus pecados y inclusive era criticado por ese tipo de acciones, pero por otro lado, la maldad hecha en personas, reitero, como el caso de los fariseos, los saduceos, que eran personas ilustres en el conocimiento de la palabra, pero que lo que buscaban siempre era acomodar las situaciones para sacar partido de ellas. Hermano Edson, voy contigo. Me conecto con lo que tanto en el primer programa aportaron usted y el copastor. Mire de que las 7 iglesias tienen mucho que ver precisamente con una respuesta después de que en Mateo 12, usted lo va a leer después, se presenta un problema con estos
berriondos fariseos, siempre buscándole la forma de cómo manchar a Jesús, ¿verdad? Desacreditarlo. Y me acuerdo que en Mateo capítulo 12 se presenta ese escenario donde él sana a un endemoniado que primero que todo era ciego y después sordo. Lo sana el Señor. Y vienen estos religiosos y le dicen, no, lo que pasa es que usted está sanando a este man es pero por cuenta por poderes del diablo, de Belcebú. Entonces está en Mateo capítulo 12. Inmediatamente en Mateo capítulo 13 arrancan, no coincidencialmente, la explicación del reino, de cómo funciona el reino de Dios, a través de qué? De 7 parábolas. Estamos hablando de 7 iglesias, pero también las vamos a juntar con las 7 parábolas de Mateo capítulo 13. Y mire, arranca de una vez el Señor con la primera, con la parábola del sembrador. Usted lo va a ver ahí en Mateo capítulo 13, que tiene que ver instantáneamente con el orden que vamos a empezar a trabajar con la iglesia de Éfeso, porque obviamente si hablamos del sembrador, estamos hablando de una iglesia evangelista, una iglesia que predica, que conocía doctrina, que estaba sana en cuestiones de discernimiento, como menciona el copastor. Pero hay un problema. Y conecto lo que dice el copastor Jairo. No está atacando aquí el Señor a las personas que se sientan malas en cuestiones de pecado. No, no. El mismo Pablo, ahí sí me colabora el copastor, no lo tenía, pero lo tengo aquí ya. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 29, ya tenía ese miedo y no era por la lesbiana, por el homosexual, por el borracho, por el adúltero, por el ladrón. No, ese era el miedo que él tenía hacia el tipo de personas. Estaba aterrado, preocupado por personas que se iban a meter dentro de la misma iglesia, malos, para que usted lo entienda, y que iban a contaminar doctrinalmente a la iglesia de Éfeso. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29, copastor. 28. Dice aquí la Reina Valera. Por tanto, esto es aquí en Éfeso. Este mensaje es en Éfeso, que estamos entendiendo esa iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Dice Pablo, porque es que yo sé, mire, yo me voy a morir. Yo sé que me voy a morir. Yo sé que de aquí me queda un poco tiempo. Pero yo ya sé, el Espíritu me lo está diciendo. Yo ya lo estoy viendo. Nicolaitas, yo ya sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen ¿con qué? Cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. No era la preocupación de los borrachos del pecado del ser humano tradicional, aunque obviamente no se está aplaudiendo, por favor, no lo malinterprete, pero que algo que le aterraba a Pablo en Éfeso y que tiene que ver con la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador son 4 tipos de semillas, donde 3 de ellas no entran, solamente una semilla es la que realmente entra al corazón de un creyente, de una persona convertida, y qué difícil de mantener esa semilla, especialmente doctrinal, pastor, copastor, amada iglesia. Entonces Pablo sí, él mismo responde, y sé que ustedes tienen buenas obras, conozco tus buenas obras, dice Jesús, conozco que usted es una iglesia evangelista, conozco que usted le comparte al vecino, comparte al amigo, comparte allá afuera en el trabajo, en el colegio,
sé que están compartiendo el mensaje adecuado en la iglesia, pero hay un problema. Ustedes no soportan a los malos. Mire, personalmente yo no soporto ver a Cash Luna, yo sí lo digo abiertamente. Y de malas al que le caiga. Sí, de malas. Yo no soporto a ver a un Guillermo Maldonado. Yo no soporto ver montones de aquí en Bogotá de pastores que ya tienen como cinco unciones, pastor, imagínense. No tienen hasta cartones allá en sus iglesias que recibieron la unción en Estados Unidos, recibieron una unción en Miami, la otra por allá en Guatemala, la otra por allá en la China. O sea, ahora toca ir a recibir los titulados, las unciones, porque entonces como que el Señor aquí no nos la puede dar directamente. Yo no puedo soportar ese tipo de malos, pastor, copastor, amada iglesia, personalmente. Y sí, lo dice ahí, no soportas a los malos y a los que dicen ser apóstoles. Cada vez que usted escuche un predicador que se autodomine, esto es para las personas nuevas, que se autonomine apóstol, hermano, salga de ahí de una vez le digo. Porque el título de apóstol ya no ejerce como título ministerial, entiéndame bien. Muy diferente al título de apóstol. Yo sí conozco un apóstol de veras, pero por las obras que él lleva haciendo en Ecuador, abriendo iglesias por todo lado, que son solamente dos tejas, un par de ladrillos, pum, 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 y abrió una iglesia. Y se mueve a otro lugar a abrir otra iglesia. Pero lo chévere es que lo hace en silencio. No se alarda del título de apóstol, pastor copastor. No le interesa que lo conozcan. Wow, ¿usted cómo hace para tener ya 10, 15 iglesias de 500 personas pequeñitas? Usted viene, la instala y se va. Continúa, tal como lo hacía Pablo. Pero es que no, ahorita el título de apóstol realmente denigra incluso el título suyo, pastor y copastor Jairo. O sea que Jesús no le sirve dentro de la iglesia de estos tipos porque Jesús llegó a ser únicamente, Juan 10, el buen pastor. Hasta ahí llegó Jesús. No le sirve el Señor Jesucristo en cuestiones ministeriales. ¿Por qué? Porque la gente se infla. Se acostumbraron al aplauso, se acostumbraron a exaltar al hombre en vez de exaltar a Dios. Y dijo Facundo Cabral en una de sus canciones, cuando usted se acostumbre a recibir tanto aplauso, usted prácticamente se está empezando a soltar para que el orgullo le entre a su vida. No fue coincidencial que en este versículo se mencione, claro, hay personas como yo que no soportamos ninguno de esos apóstoles, perdone la expresión, chochos, de verdad. Y me acordaba precisamente de Miami, Maldonado, cuando en el 2014, ya que esto les trae mucha alegría a usted, pastor copastor, hinchas de Millonarios, cuando el tipo se lanzó a dar una profecía en vivo y en directo, 2 meses antes de que Falcao, al que bendecimos al hermano Falcao, a pesar de que está apostatando en el fútbol, llamémoslo así. Y se lesionó Falcao. Ustedes recuerdan, Falcao no estuvo en el Mundial del 2014 porque se lesionó. Se lesionó nuestro Falcao. Sale este payaso de Maldonado en televisión, Falcao. No sabía que usted era hermano en Cristo. Un saludo, un abrazo, bla, bla, bla. Tengo una palabra para ti. En ese momento decreto que tus rodillas, que tus ligamentos, que todo lo que tiene allá en esa rodilla, la lesión, esto se va. Tú vas a jugar el mundial. Claro, yo me imagino que en la carne la gente se emocionó, hasta el mismo Falcao. Yo creo que ni siquiera Falcao vio eso, menos mal no lo vio. Ojalá no lo haya visto. Le pregunto a don Guillermo Maldonado, ¿se cumplió su profecía de apóstol? No, no se cumplió, no se recuperó y creo que Dios tuvo que utilizar lastimosamente esa lesión de Falcao
para avergonzar a los que dicen ser apóstoles y no son. Y no lo son, pastor. Entonces, es fácil que la iglesia, porque la iglesia de Éfeso sí tenía discernimiento, tenía muy buena actividad evangelística, no comía cuento, pastor, pero también cuando detectaba un pastor ladrón, un pastor mentiroso, un apóstol que lo nombró fue otro payaso igual a él, perdónenme a los fanáticos de los apóstoles modernos, pero no tenían la unción del Señor. Y de hecho no la tienen. No la tienen. Un dato curioso, pastor, que mientras se hacía mi parte del estudio, porque usted va a notar de que todas estas iglesias del Apocalipsis, tanto la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ¿verdad? Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Mire, había muchas iglesias en el primer siglo. En Roma habían iglesias, ¿o no? Claro que habían iglesias del Señor en Roma. Habían iglesias incluso en Jerusalén. Por favor, ¿no? ¿Cómo no iban a haber iglesias en Jerusalén? En Galacia, en Corintio. Yo decía, pero Señor, ¿por qué no hay una carta a la iglesia de Corintio aquí entre las cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis, sabiendo que Corintio era de lo más pervertido que había como iglesia? ¿O no? Era una iglesia totalmente carnal. Se acostaba el hijo de cierta persona con la esposa del papá, imagínense, unos actos sexuales impresionantes dentro de la misma iglesia del Señor. Y mire, pero no, aparecen 7 iglesias que prácticamente, como demográficamente enseñaba el copastor hace 2 semanas, que aparecen prácticamente en el área de Turquía. Es un dato curioso, es un dato curioso, pero antes de continuar en el segundo segmento, donde sí, recientemente vengo de Nueva York. Claro, pastor, ustedes hablaron y pegaron exactamente donde tenían que pegar. Jairo lo comentó, prácticamente nos leyó todo Hechos capítulo 19, cuando llegó allá Pablito a Éfeso y se encuentra con, si yo le pudiera cambiar hoy, Éfeso, ¿a qué ciudad? Mire, yo vengo hace 2 días de estar en esa ciudad. Chiquinquirá. Carta de Pablo a Chiquinquirá. Haga de cuenta la misma historia de un problema colombiano, un problema centro latinoamericano, de darle poderes a una deidad femenina por encima del mismo Dios y obviamente colocando a Jesús como tercero, como el tercer auxiliar para ellos. Vengo de una Éfeso, copastor, con mi señora esposa, vengo de allá. Sentía el mismo, y meditaba allá mientras caminaba esa plaza de Éfeso Chiquinquirá, donde la diosa ya no es Artemisa, sino Chiquinquirá precisamente. Y mire, el diablo es experto en cambiarle el nombre a sus muñecos y a sus secretarias. Eso los acomoda, pero espiritualmente repite la misma dosis y es impresionante ver cómo la gente dormida, que se creen que tienen discernimiento y no, dormidos totalmente en cuestiones espirituales, donde pasaban los carros, había una procesión de motos, bendecían las motos con agua bendita, una vaina impresionante que yo sentía como que yo quiero salir de acá. Pero no, hay familia en Éfeso Chiquinquirá, hay familia en esos lugares plagados de idolatría hacia María y hacia Guadalupe y hacia Chiquinquirá. Y así como Dios enviaba a Pablo a tratar de predicarles de que la vaina es únicamente con Jesús, pues yo sé que igualmente nos utiliza para ir a los Éfesos en estos tiempos finales. Pastor, seguimos avanzando en el estudio con algo que quede por ahí pendiente sobre la iglesia de Éfeso y seguramente los próximos programas seguiremos con una iglesia nueva. Continúe, pastor. Sí, hay que tener en cuenta algunos aspectos, digamos, que los remarqué en el primer programa, pero que no me quiero alejar
de todos modos, porque pues me parecen trascendentales dentro de lo que también se menciona acá, y es que el Señor también dice, conozco tu arduo trabajo. Es decir, había un trabajo que era bastante bien logrado, llamémoslo de algún momento, y como usted lo decía, hermano Exxon, pues probablemente en cuestiones evangelísticas algo de lo que estaban haciendo en ese momento era precisamente llegar a las diferentes almas a través de ese trabajo, y digamos que son cosas que indudablemente son valorables dentro de lo que es el llamado que tenemos de ir justamente por las almas, por las personas que no conocen de Jesucristo y poderles extender, digamos, lo que es ese evangelio de bendición dejado por nuestro Señor. Ahora bien, luego también dice, tiene paciencia. Es decir, cuando se habla de paciencia, es que probablemente las metas, los objetivos o las cosas que en algún momento se habían instaurado ellos como objetivo, probablemente no los lograron o no las habían logrado, eh, tal vez rápidamente o tal vez no estaban dándose de la manera como ellos probablemente aspiraban de que se diera, porque vuelvo y digo, Jesús está diciendo acá, conozco esa paciencia también que ustedes han tenido. Y eso de alguna manera también nos debe alentar a muchas iglesias, digamos, que procuramos llevar ese evangelio de bendición, esa palabra edificadora, esa palabra que tiene como objetivo precisamente ganar esas almas para el reino de los cielos y llevar un evangelio fresco, genuino y sobre todo soportado por lo que es la parte doctrinal y la parte edificativa meramente dejada por el Señor a través de las escrituras y no una palabra tal vez acomodada o buscando siempre el lucro de pronto de la iglesia, que tal vez es lo que más hoy en día uno puede observar dentro de la mayoría de congregaciones. Entonces, probablemente esa son dos aspectos que a mí me parece que son muy importantes, pero a la vez muy valorados tanto por el Señor y como que de alguna manera es la radiografía, digamos, de lo que debería ser el trabajo inicial de lo que es la base de una iglesia como tal. Pero viene la contraparte, ¿no? Viene la parte, digamos, que es como lo delicado, llamémoslo de alguna manera. Y es cuando el mismo Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En dos ocasiones tal vez he mencionado esto que me parece bien llamativo, cómo es que una iglesia con una estructura tan bien diseñada, con hombres como Pablo, como Timoteo, como Apolos y otros más que digamos son los que han dado ese estandarte a esta iglesia, es decir, que la parte de la edificación, y vuelvo y pienso en lo que agregué hace algún momento, eso de la paciencia, eso de las obras que ellos han hecho y que Dios está viendo, habían unas buenas bases, había un buen trabajo en sus inicios de lo que era eh, esa parte de la iglesia. Pero ¿a ustedes no les parece llamativo que si hay unas buenas bases, si hay un buen trabajo, si hay un buen direccionamiento por parte de las personas que están trabajando dentro de la obra, qué es lo que está pasando entonces para que haya un enfriamiento espiritual? O sea, es muy llamativo esa situación, porque uno podría decir, si es una palabra que digamos no tiene fuerza, si es que de pronto la iglesia no está llevando las bases correctas, o inclusive cuando analicemos otras iglesias nos vamos a dar cuenta de que hay otros problemas de fondo, pero si esta tenía esas bases, ¿por qué estaba la gente enfriándose? Es algo que a mí me parece demasiado llamativo y es algo que nos tiene que poner de todas maneras a pensar a las iglesias, ¿no? Porque uno normalmente le puede echar la culpa a cualquier tema externo, pero vuelvo y digo, si usted analiza con profundidad este pasaje, a mí me parece que el tema pasa por otros ítems completamente diferentes, pero que a la larga Dios está diciendo, ojo, porque eso podría causar incluso de que yo le retire el candelero de allá, de la parte de bendición y lo que es la vida eterna. Entonces, a mí sí me parece eso bien llamativo y eso tiene que instarnos y llamarnos a nosotros a la reflexión, a la iglesia de hoy en día, y por eso también
lo citábamos al comienzo del programa. Esto no es solamente para la iglesia que allá estuvo en época de Juan Apóstol, ni mucho menos, ni cuando estuvieron los apóstoles, los genuinos y verdaderos apóstoles que levantaron la iglesia. No fue solamente para esa época. Recuerde que la palabra es viva y todos los días nos representa y nos muestra cosas completamente a nosotros como un espejo, llamémoslo así, donde nosotros nos vemos perfectamente en esa visual, en esa visión de cómo podemos estar nosotros funcionando espiritualmente. Y eso es algo que a mí sí me parece bastante llamativo y que uno no lo puede tomar simplemente a la ligera. Copastor, voy con usted. El ser humano está dado para eso, definitivamente. Uno se pone a pensar en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿no? Si es que lo tenían todo, vivían en un paraíso. Usted sabe lo que es un paraíso, es que la sola palabra lo define. No necesitaban de nada. Con Dios, ¿no? Por eso tenían hasta a Dios ahí de compañero, era el que los visitaba a tomar cafecito todas las tardes. ¿Eh? Y aún así vino Satanás y los choqueó, se torcieron. Es que el ser humano, por más que tenga las mejores bases, siempre le va a pasar eso. Por allá en un meme que justamente dice eso. Dice eso. Mire, Jesús fue el mejor maestro. Jesús fue el mejor pastor. Jesús fue el mejor profeta. Y aún así, dentro de su círculo, hubo uno que se le torció, que fue Judas. ¿Qué otro maestro te podía tener? ¿Qué otro profeta podía tener? ¿Qué otro pastor podía tener mejor que a Jesús? Y aún así se torció. Entonces, dése cuenta que el ser humano puede tener las mejores cosas. En esta iglesia está pasando eso. Dice, lo tienes todo, tienes paciencia, tienes amor, tienes aquello. No soportas a los malos, ¿no? O sea, es una serie de cosas que todas son positivas. Pero sin embargo, dice, hay cosas que ya se están saliendo, porque ese es el ser humano. Simplemente así. Me gusta aclarar esos términos que hemos venido aclarando, porque es que son peligrosos a veces esos términos, cuando se malinterpretan. Ya vemos que malo, dentro de la palabra de Dios, hay que especificar y ver el contexto. Yo siempre les he dicho, nunca se queden con un versículo, con una palabra. Miren el contexto y miren el pretexto para saber qué es lo que está pasando, porque pueden darle cualquier interpretación. En este caso ya vemos que malo y pecador aquí en esta situación es totalmente distinta. Bien lo refiere a nuestro hermano Exxon cuando dice que aquí se refiere los malos, eran las personas que estaban trayendo un evangelio torcido, malo, totalmente opuesto. Y eso está corroborado. Mire, en la misma oración, en la misma palabra, ahí está unido. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, había una serie de personas que habían entrado allí y estaban llevando era un evangelio que no era verdadero. Entonces démonos cuenta que aclarar esos conceptos es bueno tenerlo en cuenta. Alguna vez yo les preguntaba aquí dentro de la congregación, ¿será que miedo y temor es lo mismo? Dese cuenta, son dos palabras sinónimas y muchas veces nosotros las saltamos y pensamos que son iguales. Pero si nosotros vamos dentro de la palabra, nosotros vemos que son distintas las formas como se toman, como se habla de ella. Mire que cuando nosotros hablamos de miedo, nos está diciendo de algo que nosotros debemos sentir, ¿no? Una profunda emoción interna que no nos permite llegar a un punto. Pero generalmente el miedo no nos deja razonar. Mientras que el temor es algo que nosotros sentimos, pero con el cual nosotros razonamos. Entonces, des en cuenta que hay una gran diferencia. Por eso en la palabra de Dios siempre nos dice que el principio de la sabiduría es el temor, porque yo razono lo que voy a hacer y siento temor. Mire que no nos dice y sienten miedo de las cosas de Dios, porque el que tiene miedo no razona generalmente. Entonces, mire que los términos hay que tenerlos muy claros exactamente. Ya les digo, porque por ahí hay iglesias que se crean en base en eso. Y si no, busquen por ahí una iglesia acerca de lo que dicen de la profecía. La profecía ellos las interpretan totalmente distinta. La profecía es, y a mí me pasó hace muchos años, pasé por alguna de esas congregaciones, ¿no? Fueron y me pusieron a las manos, te voy a profetizar, y me profetizaron que en un año te va a llegar una millonada, una herencia donde no vas a tener más
problemas en la vida, lleno de dinero. Pues el pariente ese se me voló porque nunca apareció con la tal herencia esa. Y eso, mire, hoy en día esa congregación está rodada por todo lado. Y esas son malas interpretaciones. Por eso esos términos que a usted le parecen que son simplistas, ¿no? Uno tiene que tenerles cuidado realmente qué es lo que dice la palabra. Esta lo menciono porque ahí hay un término que lo quiero remarcar y dice, has probado. Ten en cuenta, has probado. Esta iglesia tenía algo particular y es que a los que venían como apóstoles, esos que mencionó ahorita el hermano Exxon, allá los caches y demás que mencionó, dice que esta iglesia los probaba. Imagínense que hoy en día una iglesia, una congregación por ahí llamara, vamos a tener el gran evangelista, el gran profeta, el gran apóstol venido. Y lo primero que dijeran, bueno, pero vamos a probarlo a ver si es apóstol o no. ¿Ustedes qué creen que pasaría con un apóstol de esos? Ustedes dirían, no, pero ¿cómo van a probar a ese apóstol? ¿Cómo van a probar? Mira, hasta el mismo Papa, a mí me ha pasado muchas veces que yo he dicho a cosas acerca del Papa y de una vez le salen a uno adelante. No, ¿cómo se mete con el Papa? ¿Cómo se mete alguna vez? Esto de la profecía, que lo dirige una señora, casi me sacan una vez de una iglesia porque se me ocurrió decirles, no, pero es que esa señora también es una pecadora y tiene que tener ciertas cosas para poder llegar al reino de Dios. No, ¿cómo se va a meter con la profeta? ¿Cómo se va a meter con el apóstol? Señores, la palabra de Dios me enseña que sí, yo no debo juzgar, por eso le digo, hay términos que son muy similares, porque la palabra me dice, no juzguéis para no ser juzgado. No debo juzgar a las personas, pero sí me dice que yo tengo que probar. Yo no puedo comer entero todo lo que me den. Y aquí en esta iglesia se está dando. ¿Probaste a los apóstoles? ¿Te diste cuenta que son verdaderos apóstoles? Y ahí mismo dice, y seguramente encontró una cantidad de esos personajes que no eran apóstoles. Digo, son hallados mentirosos, una partida de mentirosos que llegaron ahí. Por eso es bueno saber de dónde viene la palabra. Usted cuando escuche algo, téngalo en cuenta. Pruebe esos apóstoles que usted oye. Pruebe a esos pastores que usted oye. Pruebe esas predicaciones que usted oye. Si realmente están completamente alineados con la palabra de Dios, uno no puede tomarlo. Y aquí mire, esta iglesia lo que le está dando, el consejo a las personas es ese. Y algo que les está aplaudiendo, porque mire, se lo aplaude ahí en la iglesia. Probaron a ver si eran cierto y no. Y resulta que muchos de esos los hallaron que eran falsos. Más adelante, no sé si alcanzamos a tener tiempo, vamos a ver algunas características de los apóstoles, ¿no? Y viendo esas características de los apóstoles, uno puede vislumbrar si realmente eran apóstoles o si realmente hoy en día algunos de esos que se dicen ser apóstoles son apóstoles o no. Siga, pastor. De una vez le quiero dar el cambio al hermano Exxon para que él pueda también ampliarnos un poquito del concepto que nos dejó pendientes en la anterior eh, intervención. Hermano Exxon. Para redondear, obviamente, esta primera iglesia, porque el tiempo ya se nos está yendo, pastor. Sí, mientras leo, obviamente, cada una de las iglesias va a tener este tipo de características. Digamos, algo que me parece fenomenal, aquí entre mis notas, es de que mire que aquí Jesús, orgullosamente, no un orgulloso, entiéndalo bien, orgullosamente, o sea, del buen verbo de sentirse orgulloso. En cada una de las iglesias se nos va a presentar con una característica de un mensajero. En este caso, en la primera iglesia, pues él se nos presenta como ¿qué? Como el que tiene las 7 estrellas, ¿en qué? Dice ahí claramente, en su diestra. La próxima iglesia, él se presenta de una forma diferente, ¿verdad? El primero y el postrero, luego una otra iglesia más adelante, el que tiene la espada aguda, luego se nos va a presentar como el Hijo de Dios, se nos presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, que mire que Jesús se presenta a cada una de estas iglesias de antemano con orgullo, se siente orgulloso y a pesar de las debilidades de cada una de estas iglesias, él se siente orgulloso de llamarlas suyas, ¿verdad? Eso es un título que él, con eso es que arranca cada iglesia.
Él no arranca ni siquiera diciendo, hablando del carácter de cada una de ellas, ¿verdad? Hablando de lo valientes, sino no arranca ni siquiera con los bonitos elogios. Él se presenta con un nombre específico en cada una de las iglesias. Luego entonces un orden muy chévere, precioso. Mire que Jesús no entra atacando, él arranca después con el elogio. Muy bien, ustedes son valientes, ustedes, mire, conozco sus obras, no se aguantan los malos predicadores. Eso es un elogio. La virtud. Claro, muchos de ustedes lo van a tomar, no, pero es que, no, sí, es que Jesús, es que por eso es que no me gustan las cosas de Dios, porque todo es tenga. No, él siempre arranca con elogios, ¿verdad? Luego le da la encomienda a cada iglesia. Tengo esta tarea para usted, ¿verdad? Tengo esta encomienda. Lo vemos aquí en Éfeso, ¿verdad? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Luego, ahí sí viene la queja, pero él la deja es para lo último. El Señor es un Dios de amor. Te tiene que elogiar, te tiene que reconocer lo que has hecho bien, para después decirte, hay que trabajar en esto. Pastor, copastor, hermano Edson, familia, y yo le decía a unas personas hoy importantes, esto a mí personalmente me tiene que edificar en esta noche. Tengo en contra ti esto. Ya no es el elogio. Has perdido tu primer amor. Usted preguntó la semana antepasada, pastor, esa pregunta. ¿Qué significa? ¿Por qué perdieron el primer amor? ¿Cómo es posible que esta iglesia ya no exista hoy? Esta iglesia quedó en ruinas. Éfeso, pastor, copastor, allá en Turquía. 200 y pico años después de que Dios les entrega este mensaje, ¿usted cree que esa iglesia de sana doctrina entendió? Hey, me gusta que evangelice, me gusta que ustedes traigan alma, me alegra que ustedes estén predicando raíz hebrea, me gusta que ustedes, pero perdieron el amor hacia mí. Lo perdieron. Y esa iglesia ya no existe, pastor. Hay una amonestación y un llamado que al Señor le importa un pepino en muchos aspectos, cómo usted maneje la iglesia, cómo usted como oveja se maneja dentro de una iglesia. Si el Señor no se encuentra o lo encuentra usted dormido, tibio, sin amor a Él, si solamente va a la iglesia por parceritos, por amiguitos, si todavía no han entendido el concepto de que esas 2 horas son de Él, por bajito, eso significa que se ha perdido el primer amor, pastor. Y mire que con ellos no tuvo más misericordia, les extendió un buen tiempo, 200 y pico de años. Pero eventualmente esa iglesia se secó, a pesar de que tenía buena doctrina, pastor. Increíble. Así que la doctrina a mí me mantiene firme en la fe. No voy a dejar de que un payaso me cambie la doctrina. Me va a dar el Señor discernimiento, esa capacidad de discernir. Usted sí lo escucho, usted no, payaso, mentiroso, ladrón. Fuera de aquí. Pero eso no demuestra la convicción y el amor que usted le tiene al Señor día a día. La doctrina no te demuestra que tú tienes un amor genuino por el Señor. Y si el Señor viene con la advertencia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntese. Iglesia, arrepentámonos, familia en Cristo. Y haz las primeras obras. Claro, las primeras obras tienen que ver si usted no puede agarrarle amor al Señor nuevamente, usted mucho menos va a tener amor para ir a predicarle a un amigo, un familiar. Usted no puede tener ese amor, hermano. No puede. Usted no puede ir a evangelizar a alguien si ni siquiera tiene amor por el Señor genuino. No puede, no puede. No se puede. Pues si no,
vendré pronto a ti. Mire, pastor, mire la advertencia, ya la alerta, la queja que requieren atención inmediata, la exhortación de parte del Señor. ¿Para qué? Para permanecer en la relación continua de parte del Señor. Yo escuché en estos últimos 2 días varias palabras. Comunión, escuché devocional, escuché ese amor de verdad a la obra, de que usted no le cueste ir a la iglesia y que sienta que es una carga. Usted perdió hace rato el amor por Dios, man. Qué pena que se lo diga abiertamente. Se le perdió, pero usted está yendo a la iglesia simplemente porque hay un montón de personas que conoce y simplemente quiere socializar. No sé por qué siento decirlo de esa forma, pastor, pero es que esto va con esta iglesia. Y usted se encarga cada rato de jalar iglesia, pilas, todos los mensajes por las últimas 4 o 5 semanas en relación. Ojo, ojo, ojo. Alerta, aeropuerto. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hay un momento en que ya Dios le va a decir a muchas personas que aunque tuvieron buena y sana doctrina, pastor, pero se les enfrió el amor hacia Él, y ojalá no esté atando a nadie, al contrario, que el Señor no permita que eso ocurra, va a quitar el candelero. O eres frío o eres caliente, pero tibio no me sirves porque te voy a vomitar. Si no te hubieses arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, ya lo explicó el pastor incluso el copastor en el estudio, se ha venido explicando, usted ya sabe discernir entre un pastor correcto y un pastor falso, ya lo tiene. Dele gracias a Dios que por lo menos hasta en eso ya usted tiene unas raíces fuertes a través de esta iglesia, porque nosotros promovemos eso. Y termina la iglesia, pastor, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a mi vida, a mi familia espiritual, a mi familia pastoral, al que venciere. Y estamos a punto de vencer, pastor. Esto está ya. Estamos a punto. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, pastor. Yo creo que con ese aporte final me es más que suficiente, es claro. Es una linda iglesia con un don precioso de discernir, de no dejarnos comer cuentos de nadie, pero que si no estamos pendientes de esa relación con Dios, constante, personal, en primera instancia grupal con la congregación, de nada va a servir tener una sana doctrina, pastor. Me da a entender esto, que hay personas en el infierno, hermanos en el infierno, pastores, evangelistas, maestros, que tuvieron sana doctrina toda su vida o su última parte de su vida espiritual, pero se dejaron ganar del enemigo, perdieron el amor al Señor, y esa razón los tiene allá abajo. Gracias, pastor, copastor, por la invitación. Seguramente la próxima semana nos veremos con otro capítulo y otra iglesia del Faro. Así es, hermano Exxon. Es importante esa parte con la que rematamos, y es que dice al que venciere, ¿no? O sea, sabemos que es una batalla. No puede haber un vencedor si no hay una batalla, si no hay una guerra, ¿no? Y pues en este caso se está hablando, o está hablando la escritura del Señor sobre esa situación. El que venciera, le daré de comer del árbol de la vida. Así de que esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo, esa debe ser nuestra ambición, llamémoslo de alguna manera, nuestro objetivo. Así de que ojalá podamos obtener esa corona
siempre agarrados de la mano del Señor. Bien, en esta noche hemos llegado al final de este capítulo del Faro, dándole gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta este punto y hora, y nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana, teniendo un tema referente a lo que es este estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que feliz noche para cada uno de ustedes, para el copastor, para el hermano Exxon, y nos reencontraremos en uno próximo Faro. Bendiciones para todos.